Hola chicos, hoy bienvenidos a la clase. Nos acompaña hoy una invitada especial, ella es Samantha. Hola Samantha. Hola Mario, bien, gracias. Bueno, Samantha nos va a acompañar hoy en la clase. Eres bióloga de la Universidad Inca y pues amante de la historia, ¿no? Tengo entendido porque para eso nos estás acompañando hoy y nos vas a comentar un poquito del papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial. Pero antes, Samantha, me gustaría presentarte unas canciones que contextualizan nuestro tema de hoy. Que de pronto pues tú has escuchado, la gente ha escuchado, pero no le pone como mucha atención ni a la letra ni al contexto en el que se fundaron estas bandas o la letra. Y una de ellas es esta, yo no sé si tú la has escuchado, es esta canción. No sé si la has escuchado, Samantha. Sí, sí la he escuchado, Y pero es One de Metallica, ¿no? sí, pero no había hecho el ejercicio de mirar el contexto de la canción realmente. Sí, Samantha, realmente son pocas las personas que analizan el contexto de una canción. Esta es One de Metallica, basada en la novela de Johnny cogió un fusil de Dalton Trumbo, que relata la cruel historia de un hombre que perdió sus extremidades, la vista, el oído y la voz al explotarle una mina terrestre durante la Primera Guerra Mundial. Incluso hay, creo que una película sobre este personaje. Es con Henry Fonda. ¿Canción? One de Metallica. One, ok. Bueno, la siguiente también es una canción, bueno, más que una canción, es una banda. ¿No has escuchado esa canción Take Me Out? No, no, Bueno, Take Me Out o la banda, no tanto la canción Take Me Out, sino el nombre de la banda Franz Ferdinand tiene como contexto también la Primera Guerra Mundial. Esta banda nace en el 2004, es escocesa y el nombre de la banda fue inspirado en el caballo de carreras llamado Archiduque. Después de verlo correr el caballo en televisión, la banda comenzó a discutir que Archiduque era Franz Ferdinand, Francisco Fernando, que ese sería buen nombre para la banda por las consecuencias de la muerte que tuvo en la Primera Guerra Mundial, puesto que este fue asesinado y esa muerte fue o trajo muchos factores importantes que condujeron a la Primera Guerra Mundial. La siguiente banda es una banda española, Barón Rojo, no sé si la has escuchado, Samantha. sí, esa banda sí. Ellos toman el nombre de este aviador alemán, Manfred von Richthofen, no sé si lo pronuncié bien, mi alemán es No. precario. Suena similar al nombre del ornitorrinco de Phineas y Ferb. Exacto. Y Conocido popularmente como el Balón Rojo. Y cuando, a decir como un dato curioso de este piloto, es que cuando él muere en combate, se lo bajan dos aviones ingleses, cae a tierra y muere ya el piloto. Y sus enemigos, en vez de dejar el cadáver ahí botado, lo que hacen es enterrarlo con honores. Lo admiraban demasiado, era su enemigo, pero lo admiraban demasiado, le brindaron respeto. súper. Sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un... Ahora sí a lo que vinimos, Samantha, queríamos hablar del papel de la mujer, por eso te traemos aquí a la clase para que tú nos cuentes un poquito. ¿Qué papel o qué importancia tuvo la mujer en la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues digamos desde mi opinión personal, creo que la mujer en la Primera Guerra Mundial tuvo, digamos, que el papel más importante porque ella ocupó estos espacios que los hombres no podían ocupar y que permitieron dar la continuidad en el tiempo de esta guerra. ¿Por qué? Porque digamos a falta de mano de obra, específicamente de los hombres, las mujeres comenzaron a ocupar espacios como la fabricación de armas. Bueno, obviamente también tuvieron sus servicios en la enfermería y en la medicina, y pues en otros campos. Pero entonces el papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial no solo fue importante en esta guerra, sino que también, digamos, que abrió los caminos para que las mujeres, digamos, actualmente tengamos derechos que antes no teníamos. No sé, ¿qué más podría comentarles ahí? Para digamos, entrar un poquito en la conversación, tú has mencionado tres cosas, vamos por pedacitos. Ok. Mencionaste
tres cositas. Primero, que ellas eran las que ayudaban en la guerra para hacer las armas. Sí, entonces ellos trabajaban, ellas iban a las fábricas porque no habían hombres, o habían muy pocos hombres Sí. que trabajaban en fábricas para hacer el material bélico, las armas y demás. Segundo, que creo que mencionaste lo de los uniformes, ¿no? Pues es que, ¿cómo está? O sea, ellas, digamos que su papel era principalmente en la retaguardia y pues esto concebía toda la fabricación de armamento en la industria textil principalmente pues para los uniformes y pues también en la agricultura. O sea, ahí también incluirías que ellas fabricaban Para la comunidad. las cosas para la comunidad. Y la tercera que mencionaste, que me parece que es de las más importantes, es el derecho que se ganan a sufragar, ¿no? Sí, pero pues que digamos aquí no es como que realmente se ganan el derecho sufragista porque esto sucedió realmente en el siglo XX. Sin embargo, habían países que antes de la Primera Guerra Mundial ya tenían este derecho para las mujeres, pero durante la Primera Guerra los puntos importantes que ellas obtuvieron o que argumentaron a favor de su derecho al voto y a ser candidatas de elección es que ellas obviamente pues ocupaban todos estos espacios y por ende ya habían aportado algo a la sociedad, cosa que en otras épocas digamos no podían argumentar. Y por su parte las mujeres que no tuvieron un papel directamente en la guerra ni en la retaguardia ni en la batalla como tal, es que ellas decían que si las mujeres pudieran votar y también ser figuras políticas de elección, pues las guerras no ocurrirían. Entonces eran como los principales argumentos que comenzaron a utilizar, pero se vio como retrasado porque en el momento en que se terminó la guerra, pues obviamente los hombres que volvieron, pues no volvieron en las mejores condiciones, pero entonces la sociedad había sufrido como afectaciones en los niños y en las mujeres que daban a luz, porque las condiciones eran deplorables, las condiciones de trabajo además, pues ellas tenían toda la carga de la familia y obviamente de la sociedad. Entonces pues había una alta mortandad de niños. Sí, tengo entendido que, por ejemplo, las que mencionábamos que trabajaban en fábricas haciendo el material bélico, ganaban la mitad del salario que ganaba un hombre. Sí. Habían hombres que ayudaban en las fábricas, pero eran hombres ya muy viejos o hombres que no tenían de pronto alguna extremidad o tenían alguna discapacidad, también ayudaban en la fábrica y ganaban más que la mujer. Sí, en ese momento. sí, no estoy mal. Al principio las mujeres que llegaron a ocupar estos puestos eran obreras asalariadas y otras pues que obviamente pertenecían a la élite del momento, eran voluntarias casi siempre en enfermerías, pero en un principio ellas eran obreras asalariadas y posteriormente pues se exigieron por ley un salario, el cual sí era menor al de los hombres y ya posteriormente, por lo menos en Francia, sí se estableció por ley que el salario mínimo era igual para hombres y mujeres, pero fue como un proceso durante todo este periodo de guerra. Incluso se extiende esa lucha que tú estás hablando, porque sí es una lucha de las mujeres, se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso más allá, porque empiezan a ganar como terreno de a poquito. Y lo que tú decías y mencionabas, me parece importante también aclararlo, y es que antes de empezar la Primera Guerra Mundial, pues todos los países tenían en sus imperios, era archiduques, reyes, pero digamos el único país así que tenía una mujer en el poder había sido Inglaterra. Y de pronto Rusia, que tenían en Rusia era una zarina y en Inglaterra era la reina Victoria, que es la que le deja la herencia después a sus nietos. Sí. Pero de resto todos los imperios eran, por así decirlo, machistas, ¿sí? Todos tenían, era un hombre, y lo que tú dices es verdad. Si una mujer quizá hubiese estado en el poder, no se hubieran dado tantas guerras, se hubiera manejado de otra manera. Probablemente. Sin embargo, digamos lo que tú mencionas en cuanto a Rusia yo creo que es un dato súper importante porque durante esta guerra, la Primera Guerra Mundial, el único país y el único país que tuvo un batallón exclusivamente de mujeres que iban a la guerra fue Rusia. Y exacto, a eso quería ir. Por María Boškárova y también fue el primer país en autorizar el voto a la mujer. O sea, en el mismo año hicieron ambas cosas. Entonces sí, probablemente sea porque ya tenían una figura de poder femenina que era pública. Se convierten en un símbolo, sí. Claro. Se convierten en un símbolo y también, incluso me atrevería a decir en algunas imágenes y documentales que he visto, que eran más atrevidas en la guerra que los hombres. Estoy hablando más que todo del ejército ruso.
que lo mencionaba a los estudiantes la vez pasada con mi otro compañero, con Diego, que a pesar de Rusia haber mandado 12 millones de soldados a la guerra, pues también fue el ejército que más bajas tuvo, o sea, la cantidad no le dio la victoria. Sin embargo, las mujeres sí ganaron batallas, sí alcanzaron a ganar batallas en Prusia. Sí, que en ese momento, sí, porque digamos este batallón que te mencionaba lo conocían como batallón de la muerte femenino, porque también había otro batallón masculino, pero pues o sea, igual lo reconocían, ¿no? Como letal, o sea, no se concebía como un grupo débil o lo que uno podría pensar en ese momento. Eran incluso más letales que los mismos hombres. Y bueno, las zarinas, ahí también hay una historia muy bonita, tal vez tú la has escuchado, la de Anastasia, que era la hija de Nicolás II, y hay película, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, por otro lado también las mujeres fabricaban los cascos de los hombres en todos los ejércitos. Incluso cuando empezaron a hacer el casco, los franceses no tenían casco, ¿no? Ellos peleaban era con sombrerito, pero se dieron cuenta que eso era una debilidad porque los alemanes sí tenían un casco que terminaba en punta. Sí. Y ese casco lo fabricaban las mujeres. Lo fabricaban con una sola hoja de lata y le daban el contorno por medio de termoformado, me imagino, calor. Cada casco pesaba 1 kilo más o menos, 1,5 kilos, y ellas se cargaban a su hombro no sé cuántos cascos para llevarlo. Y aparte de lo que tú mencionabas, la agricultura, el cuidado de los niños. Pues un dato que me pareció muy interesante es que, digamos, hay varias figuras femeninas que son reconocidas después de la Primera Guerra Mundial. Y varias de estas han sido reconocidas y han tenido honores por valentía, pero muchas de ellas se hicieron pasar por hombres. También habían mujeres que eran aviadoras y eran pilotas. Estas principalmente con los británicos. Entonces sí, o sea, ellas ejercieron varios papeles que no se limitaron solo, digamos, a la alimentación o la industria textil como uno podría pensar, sino que hubieran muchos que se atrevieron como a romper los estereotipos y de alguna forma ser sufragistas patrióticas, que fue lo que, pues otro dato ahí, que el sufragismo comenzó como un movimiento pacífico, pero en el transcurso del contexto se dieron cuenta que no podían ser pacíficas y este sufragismo se convirtió en una movilización patriótica en la Primera Guerra Mundial. Entonces por eso ellas también se decidieron como ir directamente y no quedarse tras bambalinas, mientras los hombres que eran de su sociedad pues morían. Por otro lado también había escuchado que el ejército, no me acuerdo si el inglés o el alemán, ellos tenían estrategias de camuflaje, ¿no? Y entonces hacían, por ejemplo, y también estrategias de mentira. Entonces se inventaban, no sé, un tanque de guerra de mentiras, por ahí hecho de icopor, pero pintado muy bien, y lo ponían en el frente de batalla, entonces asustaban al enemigo, pensaban que eran tanques de verdad y resultaban siendo falsos. No tenían nada. No tenían nada, exacto. Entonces lo que voy es que las mujeres eran las encargadas, contrataron mujeres pintoras que pintaban era arte, ¿no? Sí. Pero tenían muy, muy claro como el concepto del color y todo esto, y entonces ellas eran las encargadas de pintar esos falsos tanques, esas falsas armas, y les quedaba muy bien. Y ellas luego también las ponen a hacer el camuflaje de los mismos tanques de guerra, de los Berta, porque los ocultaban como en manigua, como en pasto, como ramas, y ellas eran las encargadas de hacerlo. Tejían, yo no sé en qué material, los conozco, pero tejían ese camuflaje y se lo ponían a los tanques y a los francotiradores y a las demás armas, a los cañones, y ellas eran las que hacían. Incluso por ahí también hay imágenes de eso. No, eso no lo conocía, pero muy interesante. Listo, Samantha, ¿algo más por decirnos? No sé. ¿Qué otra cosa podría decirles que se me escape? No, creo que pues esas fueron las cosas que más me llamaron a mí la atención sobre como el papel de las mujeres en ese momento. Y ya pues que a partir de ahí como que comenzó realmente la lucha de la mujer, y pues que de alguna forma al finalizar la guerra muchos de los hombres querían como robarles la autonomía que ellas habían ganado, porque en ese momento obviamente ya tenían dinero gracias a su trabajo, pero pues que finalmente no fue posible, ¿no? Porque
pues si no, muchas no estaríamos acá usando minifaldas y demás, y votando, entre otras cosas. Digamos que ellas fueron las precursoras del movimiento femenino ahora, ¿no? Eso que tú mencionabas también de la sufragación que estaba en otros países, tú mencionaste que a Suecia y Sí. otros. Estaba Realmente antes de la Primera Guerra Mundial, ya había como un antecedente sufragista que ocurrió en Australia, Nueva Zelanda, Suecia y Holanda. O sea, allá las mujeres ya tenían su derecho al voto, pero tampoco era igual al de los hombres, porque ellas, digamos, si los hombres podían votar a partir de los 21 años, ellas podían votar a partir de los 30 años. Entonces, habían derechos, pero no dejaban de ser discriminadas o no dejaban de tener ciertas limitaciones por el hecho de ser mujeres. Sí, Samantha, incluso hay una película que se llama Las sufragistas y bueno, comentan un poco lo que sucede en ese contexto, ¿no? Se la recomiendo a todos y a ti también. Y ahí hablan más o menos de cómo el movimiento sufragista de las mujeres se interrumpe precisamente por el inicio de la Primera Guerra. Sí. Listo, Samantha, entonces yo creo que podemos dejar hasta acá. Gracias por habernos acompañado, esperemos que a nuestros estudiantes les haya gustado esta charla. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero que les haya quedado todo muy claro y que tengan como curiosidad de averiguar más datos en el futuro sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Samantha, y hasta una próxima. Ok, chao.